Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de lenguaje. Hoy hablaremos sobre los planos de lenguaje para nivel secundaria, para primero de secundaria. Empecemos. Vamos a hablar sobre los planos de lenguaje y los planos de lenguaje son dos, la lengua y el habla. Esto fue diferenciado por el lingüista Ferdinand de Saussure. Recordemos que los lingüistas son aquellas personas que se dedican al estudio del lenguaje. Pasemos a conceptualizar lo que es la lengua. La lengua es un sistema de signos convencionales. Estos son comunes de una comunidad determinada. Esto también es llamado código lingüístico. Mientras que el habla, acá podemos ver algunos ejemplos, quiere decir que cada lugar, en este caso aquí está representando países, aún cada país tiene diferentes lenguas. Con respecto a lo que es idioma, en este caso no me estoy refiriendo a idioma, ya que idioma viene a ser la oficialización de una lengua. Porque en nuestro país existen muchas lenguas. Como un estudio dice, alrededor de 47 lenguas se hablan en nuestro país. Pero claro, las lenguas más habladas es el castellano, el quechua, el aymara y algunas lenguas que son propias de la región de la selva. Entonces, vemos que cada lugar pues tiene una determinada lengua, mientras que el habla es la materialización, es el uso individual de la lengua por parte de un hablante. La lengua pues es en un conjunto grande, son varias personas que tienen una misma lengua. Y cada uno de ellos, pues, al hablar, está usando lo que es, pues, el habla. El acto del habla viene a ser esto. Es el uso que le está dando de la lengua. Vamos a ver que esto se materializa, pues, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Ahora veremos las características de la lengua y del habla. Vamos a ver un cuadro comparativo entre estos dos términos. Podemos ver que la lengua es psíquica, mientras que el habla es psicofísica. La lengua es psíquica porque va a utilizar el cerebro y además la lengua está en la mente, por lo tanto es abstracta, es algo que no se puede percibir a través de los sentidos. Por eso es abstracta y es mental, está en el cerebro, mientras que el habla es psicofísica, porque no solo usa el cerebro, sino que también usa órganos para poder articular sonidos. En este caso, cuando nosotros hablamos, hay un proceso mental para poder hablar, aún para poder ordenar las palabras. Todo eso es un proceso mental y para poder articular algo pues necesitamos el aparato fonador. El aparato fonador son algunos órganos que tenemos, por ejemplo la lengua, los dientes, los alvéolos, los velares, la laringe y muchos órganos más que esto conforma el aparato fonador. Ahora podemos ver que la lengua es social, mientras que el habla es individual. Es social porque se utiliza pues para comunicarse con los demás. Además, la lengua pues tiene varias personas, lo poseen varias personas, una determinada lengua, por eso es social. Mientras que el habla es individual, ya que cada persona pues tiene diferente manera de hablar. Cada persona hace uso del habla en diferente forma. Vemos que la lengua es un código. Como ya lo mencionamos,
La lengua es un sistema de códigos lingüísticos. Esos códigos pueden ser orales o escritos. Entonces la lengua es un código. Pero el habla es el uso de ese código porque la finalidad y el objetivo es comunicarse. Por último, vemos que hay también otras ideas más. Vamos a ver también que la lengua es teórica porque la lengua se debe de aprender a través de normas para poder expresarse de manera correcta. Hay normas que seguir. Por eso es que se lleva el curso de lenguaje, ¿no? Donde se lleva todo lo que es gramática, también lo que es ortografía y otros temas más. ¿Y por qué se estudia todo eso? Para poder expresarse de manera correcta. Todo esto está basado en normas. Mientras que el habla, pues, es práctica. Se hace, se efectúa. Recuerden que el habla se manifiesta en el acto de articular palabras. Y por último, vamos a ver que la lengua es casi fija, porque esto puede variar. Va a variar según un periodo largo, ya que en el ciclo, por ejemplo, en lo que es nuestra lengua, que es el castellano, que compartimos también varios países, en un determinado tiempo se decía, sí, siglos anteriores, se decía agora, la H tenía un sonido, pero ahora no. Para nosotros la H ahora ya no tiene sonido. Entonces la lengua, cuando pasa largo tiempo, va a cambiar. Por eso es casi fija. Ahora vemos que el habla es variable, ya que esto se va a diferenciar entre el uso que hace cada individuo. En cuanto a lo que es la edad, en cuanto a lo que es el género, no es lo mismo la forma de hablar de una mujer, la forma de hablar de un hombre, también en cuanto a lo que es quizás si es profesional, tiene otra manera de hablar, si es una persona que está dedicada quizás a la mala vida, también tiene una forma de hablar, pero también aún en cada individuo, en cada uno de nosotros se manifiesta diferente el habla según la edad, porque tú cuando eras bebé hablabas quizás algunas palabras ni se entendían, pronunciabas mal también, y ya después, ya cuando uno va creciendo, pues ya va aprendiendo. Para eso están, pues, la lengua, son a través de normas, pero va aprendiendo aún tu tono de voz que era de bebé, de niño, y ahora quizás adolescentes, algunos varones que ya les está cambiando la voz, entonces es diferente. Por eso se dice que el habla es variable. Vamos a ver también las variaciones de la lengua. Vamos a ver 3 variaciones: dialecto, sociolecto e idiolecto. Vamos con el primero, dialecto. El dialecto es aquella lengua que va a variar según el lugar, según la región geográfica. A esto también se le llama variación diatópica. ¿Por qué diatópica? Dia y tópica son palabras que vienen del griego. Dia significa a través, tópica viene de topos y topos significa lugar. Entonces, a través del lugar. Varía a través del lugar, región geográfica. Un ejemplo de ello podemos ver que en Perú se dice niño, en Piura, que también es parte de nuestro país, es una región de nuestro país. A niño que decimos aquí en Lima, debería de ser aquí Lima. En Piura se dice churre, en Ucayali, guambrillo. Miren cómo va a variar
según el lugar. Y aquí son ejemplos que te estoy dando en cuanto a las regiones del Perú. Pero si nos vamos a estudiar cómo hablan, por ejemplo, los colombianos, los venezolanos, los argentinos, ellos hablan la lengua castellana, pero tienen una manera diferente de expresarse. Si tú escuchas a un argentino, su entonación es diferente. No dice, pásame eso, pibe, pásame, dice. Nosotros diríamos pásame, ellos dicen pásame. La entonación es diferente. Aún las palabras que usan pibe a referirse a niño, eso es un dialecto. También ese acento, ¿no? A lo que nosotros conocemos con ese acento, ¿no? El acento colombiano, acento venezolano, eso viene a ser un dialecto. Está variando según el lugar de donde proceden, pues, esas personas, y aunque hablan la misma lengua, varía porque están procediendo de diferentes lugares. Ahora vamos a ver el sociolecto. Veamos que el sociolecto es una variación, pero según el nivel social. A esto también se le llama variación diastrática. Esto también pues proviene del griego dia, ya te dije que significa a través, strática, pues viene de stratum, que significa estrato. ¿Qué es estrato? Nivel social. Entonces va a variar según el nivel social, como dice aquí. Y esto pues se va a dividir en niveles de la lengua. Tenemos el nivel super estándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. El nivel pues estándar, tenemos aquí un ejemplo, dice, la epistemología estudia el conocimiento, ya que este nivel super estándar es hablado, es un lenguaje científico, filosófico, aún literario, ¿no? Que busca palabras rebuscadas, aún, y bueno, y también esto, el nivel super estándar, pues es hablado por personas estudiadas, ¿no? En cuanto a lo que es la ciencia, la filosofía, aún la literatura. Veamos ahora lo que es el nivel estándar. Aquí tenemos, se presenta en cuanto a lo que es el nivel culto y el nivel coloquial. El nivel culto es aquello que también lo usan las personas estudiadas, es un lenguaje también formal, se puede decir, y mientras que coloquial es un lenguaje más familiar, el que tú accedes a cuando hablas con tus familiares, con tus amigos, aunque, ojo, aquí no me estoy refiriendo ni a jergas ni a groserías, ¿sí? En cuanto a lo que es el nivel coloquial. Ese es el nivel estándar. Ahora, el nivel subestándar, tenemos el lenguaje popular y el lenguaje vulgar. Todo ello, como dice popular, es como hablan las personas generalmente. Aquí sí pues hay jergas en cuanto y presenta muchas incorrecciones, muchas fallas en cuanto también a lo que es ortografía, porque recuerden que la lengua no solo es hablada, sino también escrita. Aún se pronuncia mal, se acortan las palabras, en vulgar ya se usa pues palabras groseras. Ahora veamos lo que es el idiolecto o también llamado variación diafásica. Dia, recuerda que significa a través, fásica significa fase. Entonces esto va a variar también según cada persona, ya que como también lo veíamos en cuanto a una característica del habla, cada persona tiene determinada característica de hacer uso del habla. A esto también se le llama registro lingüístico. Aún cada persona hace uso de la lengua, del habla, según la situación en que se encuentra. Por ejemplo, no es lo mismo que tú
te encuentres con tus amigos y van a entablar una conversación, tu conversación no va a ser la misma. ¿Qué vas a elegir ahí? Un lenguaje informal. Mientras que si tú vas, por ejemplo, bueno, ahora no estamos en el colegio, pero cuando estamos en el colegio, al profesor, ¿cómo se trata? Se trata de usted, aún al director, se trata con respeto, ¿sí? Como tú te expresas con el profesor y con tus amigos, no es igual. Aún tú eliges qué palabras vas a usar, aún si tú te expresarías con el presidente y con tus amigos, presidente amigos, no le vas a hablar de igual manera, ¿sí? Entonces aquí vemos todo lo que es los registros lingüísticos, aquí se ve lo que es el lenguaje formal e informal. Vamos a ver también por último, vamos a hablar un poco sobre la jerga. La jerga es un vocabulario que se emplea en un determinado grupo social o profesional. Podemos ver que existen dos tipos de jerga. La jerga profesional, también llamada tecnolecto. Bueno, esta jerga, pues, como dice, profesional. Los términos son términos que se usan en determinadas profesiones u ocupaciones. Por ejemplo, tiene una severa dermatitis. Esta jerga vendría a ser en el ámbito médico, ya que ellos usan términos, por ejemplo, dermatitis, encefalocraniano, aún varios otros términos que nosotros que no hemos estudiado la carrera desconocemos. Pero un médico, en el ámbito médico, cuando ellos utilizan estas palabras, ellos sí se entienden porque han estudiado. Aún, por ejemplo, en el ambiente de lo que son los abogados, habeas corpus, fallos, todos esos términos que ellos usan, que quizás nosotros no lo entendemos, pero entre ese ámbito de abogados y todos los que usen ese vocabulario, pues sí lo van a entender. Aún en lo que es lo textil también tiene sus propias jergas, su uso. Por ejemplo, en costura se dice, tienes que pegar esta manga. Nosotros entendemos por pegar que vamos a agarrar una goma y vamos a pegar, pero no, en lo que es costura se dice pegar a coser. En vez de decir tienes que coser la manga así, dicen tienes que pegar la manga así. Ese es un tipo de jerga. Aún en cuanto a lo que es la tela, dicen la tela sangrado. Sangrado, eso se usa en lo que es el ambiente textil. ¿Qué significa? Que la tela desteñido, se ha desteñido. Veamos ahora lo que es el lenguaje vulgar, pues esto sí es usado, esto también se le llama las jergas juveniles. Esto es usado por un grupo determinado de personas, ¿no? Tenemos ejemplo, a Germa le dicen mujer, ¿no? En vez de decir mujer, que debe de ser lo correcto, emplean la palabra germa. O en vez de decir baño, emplean la palabra ñoba. Eso ya viene a ser una jerga vulgar, también llamada replana o jerga juvenil. Bueno, vamos a desarrollar algunos ejercicios del libro. Esto está en la página 14 del libro de teoría. Dice así, se relaciona mejor con la lengua. Aquí vamos a ver cuál es la característica que va a determinar a la lengua. Psicofísica, vimos que esa característica es del habla. Concreta, también es del habla. Variable, también es una característica del habla. A un individual. Todas estas 4 que te he mencionado son características del habla. Por lo tanto, la que sí pertenece a la lengua viene a ser social, ya que incluye a un determinado grupo de personas.
Aquí lo que tenemos que hacer es relacionar estos conceptos con estos términos. Dice, la lengua es, vamos a ver que la lengua es un fenómeno social. Entonces, uno en romano sería con la 4. Después dice habla. Vamos a ver que aquí vemos una característica del habla. El habla es práctico. Idioma. Recuerden que idioma es la lengua oficial de un país. Eso lo mencioné, no está quizás escrito en el video, pero sí lo mencioné. Por lo tanto, la 3 se relaciona con 3. Y dialecto, pues como ya vimos, es una variación según el lugar, es la variación geográfica. La respuesta sería la E. Muy bien, pasemos a la número 15. Dice, el joven sufre hipoacusia y los médicos buscan solución. La oración anterior presenta, esto fue lo último que vimos, vendría a ser jerga profesional. Ahora veamos que el sociolecto es también conocido. Recuerden que sería una variación diastrática, ya que dia significa a través y estrática viene de stratum, que significa a través de los niveles sociales, estrato, nivel social. Oe, voy más tarde a tu jato. El nivel de la lengua este es un nivel subestándar. Por último, dice, la variación diatópica recibe el nombre de, recuerden que dia significa a través y tópica viene del griego topos, que significa lugar. Entonces es una variación según el lugar. Esto viene a ser el dialecto. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima clase y a seguir practicando.